Buenas noches a los soñadores, a los románticos empedernidos y a quienes observan con paciencia el temblor más mínimo del corazón humano. Bienvenidos de nuevo a Chismes de Turquía, el rincón del Internet donde nos atrevemos a mirar más allá de los destellos y el ruido para encontrar la esencia de una historia. Esta noche no venimos a enumerar vestidos ni a contar fotos. Venimos a interpretar un instante en el que la moda se inclinó ante la emoción, un episodio en el que el brillo de la alfombra roja fue atravesado por una frase urgente que dejó a todos sin aliento. Viajemos juntos a la noche resplandeciente de los Elle Style Awards, donde Demet Özdemir no solo pisó el tapete rojo, dio un paso decidido hacia su mañana. Antes de sumergirnos, ancla tu presencia en esta comunidad. Suscríbete, dale like si te apasiona el relato profundo y si deseas apoyar la arquitectura de estas historias, pulsa el botón unirse. Tu apoyo sostiene este escenario de confidencias y sueños compartidos. En el gran teatro a veces caótico de los Elle Style Awards, un evento donde suelen reinar las siluetas atrevidas y la competencia feroz por captar miradas, ocurrió algo que superó telas y costuras. No fue una ceremonia cualquiera sobre lo que dicta la temporada. Se convirtió en un escenario de revelaciones más hondas. Desde el primer instante en que el tacón de Demet rozó el carmín impecable de la alfombra, la atmósfera cambió. La conversación colectiva giró a su paso con una rapidez hipnótica, y no únicamente por la elección de su vestuario. Sí, su look era impecable, tanto que hasta los críticos más duros parecían rendirse sin batalla. Pero la conversación verdadera, la que atravesó la sala como un susurro que crece, se centró en su presencia. Llevaba un vestido que parecía tejido con fragmentos de noche estrellada, un brillo controlado que atrapaba los flashes como relámpagos mansos, un corte que honraba su figura sin aprisionarla, y detalles minimalistas capaces de cortar la respiración con su atrevimiento medido. Su peinado fluía con naturalidad estudiada, su maquillaje destacaba facciones sin ocultar nada, todo hablaba de una elegancia que no caduca. Demet parecía serena, como si la verdadera definición de estilo fuese la luz interior buscando salida. Pero detenerse solo en lo visual sería ignorar el verdadero temblor de aquella velada. El punto de ebullición no fue un trofeo ni la portada prometida de una revista, brotó en un breve corrillo con la prensa, después de los aplausos, cuando se aflojan los guiones y la verdad encuentra hueco. Ante las preguntas inevitables sobre su vínculo con Can Yaman, ese tema que tantos titulares ha alimentado, Demet no recurrió a la evasiva metálica del manual de una estrella blindada. Sonrió como acostumbra con calidez, y en lugar de oír la voz de un publicista, escuchó la suya. Eligió con cuidado cada palabra y dejó caer una confesión que se expandió como pólvora en la madrugada digital: queremos acelerar el paso hacia el altar. Cada amanecer nos recuerda que compartir la vida es un regalo que no se debe posponer. Fue un instante breve pero con eco, un latido transformado en frase que subió el listón del romanticismo hasta límites que pocos se atreven a nombrar. Detengámonos un segundo en la gravedad de lo dicho. En una industria que suele invitar a retrasar compromisos por la estrategia, por la agenda, por la imagen, Demet habló de prisa. No la prisa que nace del miedo, sino la que surge de la gratitud, de la conciencia de que el tiempo es frágil y se rompe sin aviso. Con esas palabras despojó a la fama de su vanidad, y dejó a la vista una certeza íntima: el reloj corre, y el amor es lo que da sentido a cada minuto. Ese reconocimiento de finitud no fue un gesto impulsivo. Fue la madurez de quien ha vivido la distancia, los rodajes en ciudades distintas, los silencios que exige la cámara, y aún así desea estar presente, aquí y ahora, con la persona que le acompaña en el sueño. Voces cercanas al entorno de Demet aseguran que ella atraviesa una etapa de calma luminosa en lo personal, un sosiego que se filtra a su trabajo y a su manera de pisar el mundo. Sobre su relación con Can Yaman, los que más saben evitan las etiquetas de parabrisas. Hablan, en cambio, de alianza. No es solo química de alfombra roja, es un acuerdo íntimo de respeto, de metas compartidas, de cuidarse en público y en privado. Dicen que pese a rodajes que les alejan durante semanas, entre Estambul y Roma, entre sets y vuelos, los dos se obstinan en tallar un refugio a su medida. No desean vivir de algún día, porque algún día a veces no llega, quieren construir desde el ahora, con las manos en el presente y la vista en el horizonte. Esa determinación, cuentan, tiene calendario flexible pero propósito firme, y ahí reside la diferencia. Durante la gala, el brillo en los ojos de Demet se volvió más nítido cada vez que el nombre de Can aparecía en la conversación.
La presión de los reporteros por arrancar una fecha concreta la rodeó con insistencia, pero ella esquivó el número sin esquivar la verdad. Las cosas del corazón no se miden en calendarios, hay momentos en que tu interior te dice, es la hora, deslizó con serenidad. No hizo falta más. En esa línea había más información que en una invitación estampada. Los presentes lo leyeron como un cambio de etapa, de pareja que se busca a compañeros de vida que por fin, diseñan el mismo mapa. Quienes compartieron la noche salieron conmovidos por la energía de Demet. No era solo el vestido ni el peinado, era la coherencia de sus palabras. El amor la embellece por dentro y por fuera, se escuchó en camerinos y mesas, como un estribillo que cambiaba de labios pero no de sentido. Editores de moda, actores, productores, todos coincidieron en que Demet demostraba, otra vez, una doble fuerza. Podía apropiarse de la alfombra con elegancia y también dirigir la conversación con una verdad que nadie quiso maquillar. El veredicto silencioso fue unánime, hay estilo, sí, pero también hay sustancia. En los corrillos donde florece el rumor bien informado se repite que Khan ha sido un apoyo constante en esta etapa. Se apuntalan mutuamente emocional y profesionalmente y esa retroalimentación positiva va dejando huellas visibles. La pregunta más insistente de la noche, ¿por qué tanta prisa?, recibió de Demet una de las respuestas más honestas que se recuerdan entre flashes, nadie sabe lo que traerá el mañana, por eso no pensamos aplazar el camino juntos con quien amamos. Fue un dardo dulce al corazón de cualquiera que haya amado sin pedir permiso al tiempo. La frase resonó en quienes han aprendido a distinguir el vértigo de lo compulsivo y la valentía de elegir el presente. Vale la pena hacer una pausa para abrazar esta filosofía. El mundo con su coro de consejos suele pedir que esperemos, que juguemos a la tibieza, que echemos cuentas, que guardemos opciones. Y sin embargo, Demet nos propone acercarnos a la felicidad con paso vivo, como quien no quiere que la vida sorprenda con las manos vacías. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que cuando el corazón sabe, sabe, o estimas que es un riesgo correr hacia el compromiso? La conversación es tuya, en los comentarios. Y si te conmueven las historias que no se conforman con la superficie, recuerda que el botón unirse está ahí, esperando a quienes desean sostener este espacio de análisis respetuoso y emoción genuina. Mientras tanto, las redes ardieron. La declaración de Demet fue compartida, retuiteada, transformada en tarjetas con comillas y fondos brillantes. Así habla el amor verdadero, escribían unos, otros ya soñaban con las flores, el lugar, el vestido y la lista de invitados. Los fanáticos que crecieron con ellos en pantalla, que guardan en la memoria besos de ficción y miradas que ya eran promesas, volvieron a ilusionarse con la idea de verlos sellar la historia lejos del guión, con familia, amigos y una música que no necesita subtítulos. Del otro lado, sin buscar reflector, Can Yaman sostuvo un silencio elocuente. No hizo falta que posara para sumar a la conversación, su eco estaba en cada sílaba de Demet. Dicen que cuando escuchó lo que ella había dicho aquella noche, él confió a su círculo más íntimo una frase que calca la sintonía perfecta: lo más grande es madurar a la par y perseguir los mismos sueños. No fue un copy-paste de declaración pública, sino la confirmación de que puerta adentro vibran en la misma nota. Se leen, se sostienen, se entienden. Y ese equilibrio, en un oficio que tiembla cada semana, es oro puro. En ese sentido, los Elle Style Awards terminaron convertidos en prólogo. Entre luces que ciegan, cámaras que giran y aplausos que sacuden, se escribió el comienzo de un capítulo nuevo. Las confidencias de esa noche no certifican el final de la incertidumbre, pero sí el final del tal vez. Fue el instante en que dejaron de ser solo una pareja que el público adora para convertirse en una familia en construcción. Esta edición de premios no fue únicamente una suma de estilos memorables para Demet. Fue la ocasión en que corrió la cortina de su intimidad y nos dejó ver, sin filtros, su deseo de caminar el resto del trayecto con Can. La sinceridad con que habló de matrimonio, sin artificios, sin esconder su ilusión, recordó a todos que hay vestidos que brillan más cuando el corazón no se disfraza. Ahora, todas las miradas se han vuelto hacia el horizonte. Cada movimiento, cada proyecto, cada viaje, se lee como una pista posible del siguiente paso de este romance que con los años ha tejido complicidades y silencios elocuentes. Las novedades sobre Demet y Can se siguen con la expectación con que se siguen las bodas reales, con ese estremecimiento colectivo que mezcla curiosidad con ternura.
Circulan rumores de un final de cuento, y quizá no por la perfección, sino por la verdad. Una prisa que no atropella, una certeza que no grita, una promesa que no necesita más que dos voluntades alineadas. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la urgencia hermosa que habita en el corazón de Demet Özdemir. Esto ha sido un especial de Chismes de Turquía. Si esta historia de amor valiente te hizo latir un poco más rápido, no olvides suscribirte, darle like y compartir el vídeo con quienes creen que la magia se construye a diario. Y recuerda, si quieres sostener el relato de alta calidad que merece tu tiempo, el botón unirse es tu puerta a nuestro círculo cercano. Hasta la próxima, que la vida te encuentre con un amor que te invite a no dejar para después lo que ya te hace feliz. Seguiremos aquí atentos porque cuando el corazón habla claro, la ciudad entera aprende a escuchar. Y si la siguiente noticia llega de madrugada, estaremos despiertos para contártela con la emoción justa y el respeto que estas historias merecen. Hasta entonces mantén encendida la chispa, guarda sitio para la sorpresa y sobre todo, no tengas miedo de caminar rápido hacia aquello que te hace bien. Porque a fin de cuentas, eso es lo único que importará cuando bajen las luces y el mundo se quede en silencio.